Bienvenidos a otro podcast de miércoles. Les acompaña Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Recuerden que pueden encontrarnos como podcast de miércoles por iVoox, Spotify o YouTube. Pues el tema del que queremos hablar hoy es un tema bastante distendido que ahora les vamos a comentar. Bueno, Antonio, la verdad es que las noticias de esta semana han estado bastante movidas. Sí, entre lo de George Floyd en Estados Unidos y las protestas que se han desatado por allá y bueno, por supuesto el coronavirus que no da tregua, hemos tenido una semana movida. Además, en Venezuela han decretado un aumento de gasolina histórico. No he podido ni siquiera contar los ceros antes de empezar a hacer el podcast del porcentaje de aumento en el precio de la gasolina que lleva ya bastantes años sin aumentarse y menos de esta manera. Sí, bueno, para los que nos escuchan y no están en Venezuela o no son de Venezuela, explicarles un poco la situación. En Venezuela la gasolina ha sido subsidiada durante muchos años, al punto que el precio del combustible era irrisorio. Más económico que el agua. Sí, más económico que el agua. Sin embargo, con la crisis actual, el gobierno ha perdido la capacidad para refinar el petróleo y para producir gasolina, por lo que ha recurrido a Irán, que ha enviado unos buques cargueros con gasolina, y esa gasolina pues la van a vender a un precio un poco más acorde a la realidad, aunque para los venezolanos supone un masazo brutal porque la capacidad de gasto de las personas en Venezuela es muy baja. De hecho, bueno, el poder adquisitivo en Venezuela está reducido a añicos porque el mercado está totalmente desvirtuado. Por eso Antonio dice, el precio va a ser real, pero real para otros mercados. Para el mercado venezolano está tan trastocado que pues ya hablar de precios normales allí son inaccesibles, sí, en moneda local. Para ponerlo en términos muy claros, para que una persona con un salario de Venezuela, un salario mínimo, pudiese pagar, por ejemplo, un tanque de combustible aquí en Europa, tiene que ser meses, cuidados y años de trabajo. O sea, así de distorsionada está la economía venezolana. Y bueno, los hechos de la última semana y media, a raíz del asesinato por abuso policial en Estados Unidos a George Floyd, pues la verdad es que han sido noticia en todos los medios. El movimiento Black Lives Matter está cobrando muchísima fuerza, ya no solo en Estados Unidos, donde un montón de estados se han sumado a la protesta, sino ya países. Se habla de que hay protestas en Alemania, el movimiento se oye que está cobrando fuerza también, inclusive en Italia, en Bélgica, estaba haciendo trending topic en Twitter. Y bueno, la verdad es que este es un tema ya de vieja data. Sí, en 2014 ya hubo un par de asesinatos por abuso policial en Estados Unidos que desembocaron en protestas y fue ahí cuando nació el Black Lives Matter. Hoy tristemente se repite la situación. De hecho, estuvimos hablando de esta situación en nuestra página sarcasticismo.com, donde vimos la actitud del presidente Trump en Estados Unidos, que no ha sido, para variar, la más constructiva. Sí, de hecho, prácticamente lo que propone es responder con más mano dura por parte de los cuerpos policiales a las protestas, que como justamente apuntaba Antonio en este artículo que los invitamos a visitar en sarcasticismo.com, son para denunciar la violencia policial. Entonces, bueno, que el hombre no era muy brillante ya lo sabíamos, pero la verdad es que entre coronavirus y protestas le está viniendo una oleada de situaciones que está manejando bastante mal. Bueno, yo creo que él en este caso está apelando al votante republicano, sí, más radical, ¿no? Ese que probablemente está en su casa viendo la televisión y diciendo que esos son un montón de vagos que lo que están es aprovechando para saquear y para trastocar el orden público. Claro que la violencia nunca viene bien, siempre hay el que protesta por una causa válida. De hecho,
siempre lo decimos, las protestas siempre son válidas, siempre que sean pacíficas, y luego está el que se aprovecha de la situación. De hecho, justamente ha habido saqueos en Estados Unidos y bueno, venimos de un pueblo, el de Venezuela, en el que hay saqueos que cada tanto, y por supuesto esas situaciones no le hacen un justo favor a quienes están protestando por otra cosa. Claro, es que al final, si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una protesta que se convierte en una situación caótica, es muy difícil decir quién es el responsable de la violencia o quién es el responsable de un saqueo o quién fue el que lanzó una pedrada. O sea, ¿Quién simplemente... empezó, quieres decir? Exacto, sí. Al final, ¿a qué voy con esto? Que en una protesta la mayoría de la gente suele ir de forma pacífica. Nadie normal va a una protesta con ganas de que la policía o la Guardia Nacional le tire bombas lacrimógenas, Sí. perdigonazos, te reprima. golpee o te lleven preso. O sea, la mayoría va, bueno, con tranquilidad, y bueno, siempre hay algunos que están con ganas de agitar las cosas de forma, bueno, justificada o no, porque entiendo que hay mucha indignación en todo esto. Sí, hay mucha rabia, además están caldeados los ánimos. Esto es un tema que ya viene desde antes y pues este tipo de episodios hace que estalle toda esa rabia que está contenida y que siempre está como de fondo, porque es una situación que no se ha logrado subsanar, la desigualdad. No. El trato policial hacia la gente de color en Estados Unidos es diferente. Sí. Pero bueno, hoy prometimos hablar de un tema un poco más distendido. Este tema, por cierto, lo queremos tratar en nuestro canal Preguntas Incómodas este domingo. Bueno, hablaremos de Anonymous, Sí. que también es parte de toda esta vorágine noticiosa de estos días. Ha tenido un papel importante. Sí, bueno, vamos a ver un poco de qué va esta organización, entre comillas, porque no es una organización como tal. Movimiento, sí. Y cuál ha sido su papel en todo esto de lo de George Floyd y toda la situación actual. Sí, así que no se lo pierdan este domingo por nuestro canal de YouTube Preguntas Incómodas. Así que ya saben, pueden vernos en sarcasticismo.com, donde comentamos a lo largo de la semana los acontecimientos con nuestro tono siempre tan peculiar, y en nuestro canal de YouTube Preguntas Incómodas publicamos todos los domingos. Solemos tratar temas también de actualidad con nuestra pérfida visión del mundo, como la definimos. Así que bueno, ya no podemos mantener más el suspenso, Antonio, tenemos que hablar del tema del día. Y el tema del día son todos aquellos videos de preguntas incómodas que de alguna u otra manera son memorables. Sí, bueno, ya llevamos más de 200 videos, hemos hecho videos de religión, de pseudociencias, de política, de salud, de filosofía. Hablamos de todo. Si fuéramos un medio de comunicación, seríamos algo así como un medio generalista, no nos especializamos en nada en particular, si bien muchos de nuestros seguidores han llegado hasta nosotros por nuestros videos de religión, que suelen ser los más vistos. De hecho, los de pseudociencias, sí, ¿no? También es como un segundo tema que llevamos ahí. Aunque nuestro video más visto es sobre sectas, que es el de las 5 sectas más retorcidas. Ha pasado ya los 3 millones de visualizaciones y sigue siendo el video más visto. Fue toda una sorpresa. A ver, cuando lo escribimos como uno de nuestros top 5. Para ese entonces hacíamos varios de estos videos de 5 tal cosa. Sí, yo tengo que confesar que a mí ese video no me encanta. Por cómo quedó en general, tanto en edición como el tema. El tema en sí es un poco, bueno, no amarillista, pero ahí... Teníamos miedo de que fuera amarillista. A ver, la intención de hacer un video sobre sectas era la de denunciar que existen este tipo de grupos que captan a sus seguidores, prácticamente lavándoles el cerebro, anulando su voluntad, aislándolos de su entorno, quitándoles su dinero. Y bueno, ese era un poco el tono que queríamos manejar, pero no queríamos caer en el amarillismo porque, bueno, típico, si
escoges las 5 más retorcidas o lo que a ti te parece las 5 más retorcidas, pues te vas a topar con episodios de abuso sexual, de violencia física, de violencia psicológica y un largo etcétera, porque mientras más lees, más te enteras de los horrores que ocurren en este tipo de grupos. Sí, luego quisimos hacer un video, no una segunda parte como tal, pero un video que profundizara en el tema de las sectas, que 5 preguntas incómodas sobre sectas, que no le fue tan bien. No, lo vieron mucho menos. Y el video está mucho más trabajado, mejor investigado, la verdad, consultamos una biografía interesante y luego te encuentras con que pues no gusta tanto. A ver, la intención de este segundo video era un poco ahondar en qué motiva o qué puede mover a una persona en caer en este tipo de grupos, porque un leitmotiv que tenemos mucho en el canal es nunca culpar a la víctima, tampoco con las pseudoterapias, es decir, el que consume una pseudoterapia y le da todo su dinero a un homeópata no es porque es tonto, no es necesariamente una persona inculta, simplemente es una persona que está buscando ayuda a un problema muchísimas veces grave. Y en el caso de las sectas también, pues suelen prometer paliar necesidades muchas veces psicológicas y emocionales y bueno, luego no lo hacen. Las personas, de hecho, las que se suelen dar cuenta mucho más adelante cuando empiezan a notar que ese no era el camino. Sí, que además les pasa un poco como a la gente que cae en el crimen organizado, cuesta mucho salirse. Para cuando se dan cuenta de en lo que se han metido, puede haber coacción, puede haber amenazas, todo tipo de artimañas que usan los miembros de una secta para mantener a sus miembros dentro de ella. Manipulación psicológica, sí, es muy difícil salir y creo que inclusive el primer paso, darse cuenta de que estás en una secta, llamarla secta. Sí. Y luego pedir ayuda y que eso pueda resultar. Muchas veces es lo que dice Antonio, ¿no? En ese capítulo algo que apuntábamos muy importante, mucha gente dice cosas como la peor secta es la Iglesia Católica o los testigos de Jehová sí que son una secta. Por ejemplo, bueno, sí, los testigos de Jehová tienen rasgos de secta, pero las artimañas que utilizan para atraer y para mantener a sus miembros adentro no son tan destructivas como la de otras sectas que hemos analizado en estos 2 capítulos que vimos, y mucho menos las de la Iglesia. La Iglesia no es una secta, por mucho que haya gente que sea contraria a sus ideas. La Iglesia Católica no te aísla de tus familiares o de tus semejantes o inclusive de personas de otra religión, digamos. Puedes practicarla de manera más o menos radical y sí, pero no te dicen no le hables a los budistas, porque los budistas son peligrosos. Y en el caso de los testigos de Jehová, sí te puede salir, implica una serie de cuestiones muy duras para la persona, porque pueden incluso perder el contacto con su familia, sufren una serie de reprimendas bastante dolorosas, pero se pueden salir. Nosotros hablamos de sectas donde inclusive llegan a ejercer violencia física o a asesinar a aquellos que tratan de salirse. Sí, ya inclusive casi que secuestro físico, ¿no? Sí. Hay grupos que se aíslan en estructuras, digamos, campamentos, casas, y a veces no te puedes ni escapar, literal. Y bueno, ese es el más visto, pero también están nuestros preferidos. Bueno, preferidos, yo tengo que confesar que los que suelen ser mis preferidos no son los preferidos de la audiencia, que es algo bueno que creo que le pasa a varios youtubers, ¿no? O sea, los capítulos que más trabajan el guión o más trabajan a lo mejor la edición o algún otro detalle, o inclusive las tomas. Sí que hubo un capítulo que me gustó mucho que fue el de la Inquisición. Sí. Que incluso fuimos a Toledo y fuimos al Museo de la Tortura, que había unos instrumentos de tortura que utilizaba la Inquisición española. Ahí sí que nos curramos bastante la parte de la edición y de las tomas, y ese me gustó cómo quedó.
Bueno, eso estuvo muy bien porque forma parte de nuestra racha de videos que grabamos en exteriores. Luego llegó el coronavirus y acabó un poco con nuestro propósito. De hecho, ese lo grabamos con nuestra bebé que tenía... ¿Cuántos meses? 4 meses. 4 meses y así de fuerte era nuestro propósito de salir a exteriores y de nuestro estudio de grabación, que al comienzo era simplemente una pared, luego se volvió un estudio como tal. Lo hemos querido compartir con nuestra comunidad en Patreon porque en grandísima parte, gracias a ellos, ha sido posible ese estudio que adoramos. Y bueno, sí, ese ha sido uno de los videos que más hemos disfrutado. En cuanto a producción, yo tengo mis preferidos que he escrito yo, valga la publicidad, pero el del libre albedrío o el del eterno retorno me costaron un mundo porque leer de filosofía pues no es algo que hago a diario después de lavarme los dientes, pero sí que luego viendo el resultado final, ver que quedaban bastante redondos y con cierta lógica, pues me daba orgullo. El que más he disfrutado haciendo quizás es cómo seducir a una mujer. Ha sido una serie muy breve de videos que hicimos a manera de tutorial y otra vez estoy haciendo comillas en el aire porque quisimos hacer muy pocos videos en clave de farsa sobre ciertos temas y este de cómo seducir a una mujer se inspiró en muchos canales que hacen este tipo de tutoriales en serio, esta vez sin comillas, y que nos llamaron bastante la atención. Entendemos que a veces queremos buscar consejos sobre cómo encontrar pareja, que nos asesoren, pero bueno, sí que dimos con varios canales que nos parecieron muy irresponsables. Como saben, los que nos siguen, no hacemos salseo en preguntas incómodas, así que no diremos cuáles, pero se lo pueden imaginar. Y bueno, nos llamó la atención del tono de este tipo de videos. Entonces quisimos hacerlo un poco en clave de farsa y dar nuestra propia versión de cómo seducir a una mujer. De más está decir que ha sido muy divertido. Sí, yo ese capítulo también lo disfruté bastante. Creo que no tanta gente lo entendió, le gustó el concepto. De hecho, es un concepto que hemos abandonado porque, bueno, mucha gente creo que no le coge el gusto. A mí me gustaría retomarlo porque es muy divertido. Es decir, es como un mockumentary, los falsos documentales. Es decir, estoy haciendo esto en serio y no lo estoy haciendo en serio. Cosa que ha quedado más clara, por ejemplo, cuando hago del monje Medardo, que bueno, claro, como estoy disfrazada, pues se entiende que no soy un monje, soy Sabrina con una túnica marrón caca. Bueno, lo que pasa también con el capítulo de cómo seducir a una mujer y otros que hicimos en este tono, como el del coaching o el del Mundial de Fútbol de Rusia, que son eso, en tono totalmente satírico. Mucha gente se ofende muchísimo, se lo toma muy personal y claro, esto desata una ola de hate en la caja de comentarios que, aunque no lo crean, nos termina afectando un poco porque al final uno es una persona y leer, sobre todo para Sabrina, que es la que recibe la mayoría de los insultos, leer cosas como, bueno, amenazas de muerte, sí, o unos análisis de unos perfiles psicológicos de Sabrina que no tienen nada que ver con quién es ella. Creo, no sé si fue en Cómo debe lucir una mujer, que fue otro en un tono similar que hicimos, no sé si fue en ese, pero me dijeron que yo quería ser rubia y que ese era mi problema, que yo estaba frustrada porque había nacido morena y no nada más alejado de la realidad para alguien que además ni se pinta el cabello, ¿no? A estas alturas, porque claro, si me lo pinto me lo podría pintar de rubio, me quedaría espectacular, seguro que sí. Pero bueno, hablando de hate, que has dado con uno de los temas más recurrentes de preguntas incómodas, nos preguntamos inocentemente por qué tenemos tantos haters. A ver, ha habido videos en los que nos esperábamos un ataque de haters en el segundo uno, porque pasa algo cuando publicamos las primeras casi que 10.000 visualizaciones suelen ser de aquellas personas a las que les encanta el canal y los primeros comentarios después de pasar la racha de primero, segundo, tercero, dale like a esto
Te amo. Si eres el primero, te amo, Sabrina. Preguntas incómodas, publicó. Después de pasar esa racha vienen los comentarios positivos. Y después de pasar, son como las capas de un tronco. Después de pasar esa segunda etapa, empiezan a llegar los haters. Pues hay videos en los que los haters nos los esperábamos, como digo, desde el segundo uno. Por ejemplo, cuando nos metimos con la comunidad MGTOW, sabíamos que iban a llegar los haters. Pero ha habido otros videos con los cuales pues sí que nos esperábamos picar un poco, pero no tanto. Un ejemplo perfecto es cuando nos metimos con el Mundial de Fútbol. Sí, ese fue un capítulo, bueno, fue bastante absurdo, la cantidad de ofendidos. Incluso yo recuerdo que salí a aclarar que el capítulo lo había escrito yo. A mí me gusta el fútbol, yo veo fútbol. Yo no veo fútbol, yo lo intenté de adolescente y pues para mí eso era ver como un partido de ping-pong. Sí. No pude con ello. Y bueno, acusaban a Sabrina de que como era mujer, claro. Pues claro, no entendía el fútbol. A ver, yo lo entiendo las reglas, inclusive veo partidos de fútbol, bueno, puedo ver, ya no los veo, me he sincerado conmigo misma, pero los entiendo. Para mí no es un tema de entenderlos, sino era más analizar el fútbol ya como fenómeno, casi como cultura del espectáculo, como diría Vargas Llosa, y de todas maneras el capítulo no lo escribí yo, así que el ataque fácil de, claro, como eres mujer, tonta, falta rubia, claro, pero es que como no me he teñido de rubia, pues nada, que no lo escribí yo. Y bueno, al final el capítulo era bastante tontito en el sentido de que no creo que en ningún momento alguien realmente seguro de sí mismo y de sus pudiese sentirse ofendido persona. porque hiciéramos un par de chistes sobre el fútbol. O sea, al final, insisto, yo veo fútbol, pero uno simplemente a veces pone las cosas en perspectiva y te das cuenta de que muchas cosas son absurdas. Sí, el fútbol no es lo más importante en la vida, ni de coña, ni de lejos, es entretenimiento, ¿vale? O sea, y hay gente que se lo toma demasiado a pecho. Justo eso decíamos en ese video, que a veces era como una cuestión de vida o muerte que tu equipo ganara o no, que se volvía como una parte central de la vida, cuando en realidad era simplemente una afición, un gusto, una forma de entretenimiento. Y bueno, luego nos fuimos porque por supuesto no nos quedamos en ese nivel, sino por todo en qué se ha transformado, sí, que además, la industria. El fútbol tiene muchas cosas cuestionables, o sea, toda la vida las ha tenido. En el capítulo hablábamos del mundial que se organizó en Argentina durante la dictadura de Videla y la Junta Militar. Eso pasó, ¿vale? La FIFA avaló eso y eso fue un gobierno genocida. Pero bueno, aparentemente a la gente eso le pareció muy mal gusto mi comentario. Sí, y bueno, por supuesto también generamos sentimientos encontrados cuando hablamos de manera crítica de las religiones, pero bueno, esto es un camino quizás un poco más conocido por lo que sí. Los que nos ven y ya saben de qué se trata, aunque a veces... Bueno, aunque nos da gusto que sí. Últimamente leemos a muchos creyentes eso iba a decir que son creyentes y que igual les gusta el canal. Inclusive hay un padre youtuber, un cura youtuber, el padre Sam, que sigue nuestro canal y hace comentarios de vez en cuando. Y que sepan los que nos escuchan que son creyentes. Nosotros cuestionamos su fe, no los cuestionamos a ustedes. A ver, ni siquiera su fe, es que, y esto quizás no lo saben, yo admiro a la gente que tiene fe. Me gusta porque lo hacen con honestidad. A ver, hablo de los que tienen fe en serio, no los de que siguen la religión más bien por inercia, que bueno, esto ya es otro tema, pero con ellos tampoco me meto. Lo que queremos decir es que no nos queremos meter con los creyentes, sino con la religión en sí, y aún así nosotros ni siquiera somos anti-iglesia. De hecho, hace poco sacamos un video en Preguntas Incómodas sobre cómo sería el mundo si la iglesia... Y hablábamos de los aportes de la iglesia en la civilización, que los hubo, aunque haya gente que crea que no. Mentira que la iglesia, que los 1000 años de la Edad Media fueron horribles por culpa de la iglesia. No es tan simple. La iglesia ha hecho muchas cosas que están mal, pero también ha hecho cosas que están bien. Al final, como todo en la vida, pues hay que ver las cosas en perspectiva. Pero a lo que voy,
para los creyentes que nos siguen o que nos oyen o que alguna vez se han sentido ofendidos, y bueno, está bien, si se sienten ofendidos, No, bueno, es válido. lo comprendo, pero nosotros somos súper tolerantes, creemos que el que quiere rezar, que rece, el que quiere ir a la iglesia, que vaya. Nosotros no compartimos esa visión de la vida, nosotros no rezamos, no vamos a la iglesia, no creemos en nada de eso. Y tenemos gente muy querida que es creyente y practicante y la respetamos, no solo la queremos, así que en ese sentido no tenemos problema con convivir. Que una cosa al final, cuestionar una idea no es insultar a alguien, o sea, no... Aquí se confunde mucho el tema de la libertad de expresión, la tolerancia. Hay gente que no maneja bien estos conceptos. No, y que hay un tema que al final nos atrae mucho de la religión y que es recurrente en preguntas incómodas, porque es que la religión plantea dogmas que no son más que ideas inamovibles, dictámenes de cómo debes vivir, que son inamovibles. Y eso es lo que criticamos y cuestionamos, esa idea de no poder contradecir o pensar diferente o contemplar la posibilidad de que exista otra manera de explicar las cosas, bien sea la vida, la creación, etc. Bueno, la creación o el universo. Aquí sí depende si eres creacionista o de Big Bang. Pero bueno, sin entrar en detalle, que también sobre eso hemos hablado, pues sí, creemos, tanto Antonio como yo, que sí, que las cosas se pueden cuestionar. Por supuesto, cuando hablamos ya de temas científicos, todavía es más fácil entrar en debate, pero también en temas que no son, digamos, demostrables por el método científico o que no hay evidencia, como es el tema de la religión, también se puede cuestionar. Y cuestionar si Dios existe o no, no es ofender al creyente. Y aquí hay mucho que decir, pero bueno, que de religión hemos hablado bastante. Sí. Por cierto, un tema que nos saltamos muy importante, que yo creo que también, al menos para mí, marcó un antes y un después en la manera de hacer los guiones del canal, fue el tema de los MGTOW. Bueno, para los que no saben quiénes son estos, que los mencionamos por encima, son hombres que creen que la sociedad favorece a las mujeres y que las mujeres tienen una serie de preferencias y de tendencias que las convierten, bueno, casi perversas. En seres perversos. A ver, en principio, este conjunto de ideas, porque me niego a reconocerlo como filosofía, lo que dice en principio es atractivo, porque dice que el hombre es víctima de la sociedad, que le impone un rol, que lo oprime, que se esperan de él ciertas cosas, que produzca, que se maneje de una determinada manera, que se case, que tenga hijos. Y esa parte es muy comprensible, o sea, hasta ahí podemos empatizar con lo que plantean, porque no es descabellado. Ahora bien, no es un tema de que se lo impone al hombre y a la mujer no, y la mujer es perversa, porque luego se transforma en que la mujer es perversa y pues se quiere aprovechar del hombre, se embaraza del hombre para ligarlo y que entonces a partir de ahí pues sacarle dinero. Y a ver, un momento, muchas mujeres producimos dinero y yo estoy levantando la mano aunque no me vean, entonces no... Digamos que luego el discurso se tuerce y se convierte en machista, aunque sí, no sea la intención, bueno, quiero pensar bien. Me da mucha risa que en el capítulo decíamos que, bueno, que sí, que eran machistas, que generalizaban, que cometían toda una serie de razonamientos que, mira, no estaban bien encaminados. Y que no eran modernos. En la caja de comentarios llegas a leer cosas como los MGTOW no odiamos a las mujeres, pero tú eres una perra feminista de mierda, o sea... Esta vez te insultaron a ti también. Sí, también yo soy un mangina sometido por mi mujer y... Sí, yo me aprovecho de Antonio y sí, económicamente sobre todo. Esa parte es que a mí me marcó porque... Y era gracioso. Yo llevo más de 10 años trabajando, es que es ofensivo. Y era como que escupían para arriba, o sea, nosotros no odiamos a las mujeres, maldita puta, o sea... Sí, hubo inclusive un comentario que era así literal, no es Antonio tergiversando. Y bueno, a raíz de eso sí que nos
empezamos a plantear nuestra relación con nuestros haters. Dijimos, aquí hay que pasar a una segunda etapa. Sí, a hacer avanzar la relación. Sí, Sí, hemos sí. bajado el tono de los capítulos en general porque ya no sientes que estés ayudando a generar debate o haciendo que la gente la pase bien con los capítulos. No nos arrepentimos de nada de lo que dijimos en este caso, los MGTOW, pero no es la idea que uno haga contenido para que la gente se cabree y te insulte y también se insulten entre sí en la caja de comentarios. Sí. O sea, se vuelve todo muy, lo que se ha convertido en internet últimamente y de verdad, nos crean o no, esa nunca ha sido nuestra intención. Sí, porque cuando usamos un tono sarcástico, cuando usamos la ironía, cuando hacemos chistes políticamente incorrectos, si bien puede mucha gente ahora que me está escuchando que no me crea, nuestra intención no es ofender, nuestra intención es picar, pero picar para generar curiosidad y debate. Y entre el debate y la pelea hay una grandísima diferencia que son los insultos. En el debate vas con argumentos. Te digo que tu idea no es válida por esto, esto y esto. No tiene que ser necesariamente un tema científico, pero lo tienes que argumentar. Y nos pasa mucho en el canal, ya más allá de los haters, también muchas personas que nos ven que dicen, no tienes razón en nada de lo que has dicho. Y ahí termina el comentario. A ver, sí, hay que trabajarlo un poquito más, elabora. Sí, ¿en qué me he equivocado? Todos esos datos son falsos. Me quedo muy triste esperando a que me expliquen por qué nos equivocamos. Entonces, en este caso, lo que dice Antonio de bajar el tono no es porque nos avergonzamos o nos arrepentimos y creemos que lo hicimos para insultar y que insultamos a la gente y entonces pedimos disculpas. No, nuestra intención nunca es ofender. Puede que la gente se ofenda, pero es que claro, a ver, cuando generas polémica, esperar que todo el mundo esté contento, pues es un poco naif. Claro que picar a la gente y meter el dedo en la llaga ofende, pero no ofendemos a la gente. Atacamos ideas, no personas. Claro, con los MGTOW pues se sintieron atacados. Miren, si hay algún MGTOW escuchando, lo reitero. Los MGTOW tienen una serie de creencias falaces, son machistas, incluso son misóginos algunos. Y sí, de verdad... no todos están al mismo nivel. De hate hacia la mujer. Algunos empiezan más con la idea de la libertad y ojo. Y una cosa que yo creo, bueno, si ellos no quieren tener contacto con las mujeres, bien, no pasa nada, pero dedican mucho tiempo a tratar de hacer quedar mal a las mujeres. Y con insultos, no con argumentos, porque además tú, ¿cómo vas a argumentar en contra de un género? O sea, son ideas de modé. Tú no puedes decir los hombres son así, las mujeres son así. Los que nos conocen y nos siguen saben que nosotros somos feministas y esta palabra ya genera grima en muchos porque feminismo se imaginan a las chicas de Femen sin camisa las tetas entrando a una iglesia. Pues no, esto es un tipo de feminismo que además nosotros no apoyamos. Feminismo es al final igualdad y nosotros consideramos que los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos. Entonces decir los hombres solo piensan en sexo o las mujeres solo quieren el dinero de los hombres, pues son ideas bastante cerradas, al igual que un dogma de una religión con las cuales no se avanza y de las cuales sí. No puedes sacar a la persona de este discurso. Las personas que defienden estos discursos se quedan enfrascadas en eso y entonces ahí no hay debate. Sí, eso que dices, el MGTOW es dogmático, totalmente dogmático. Y bueno, justamente lo que hacemos en el canal, cuestionar, inclusive nos hemos llegado a cuestionar ideas que nosotros mismos hemos tenido. El del animalismo es un tema que tocamos al principio. Sí, hace casi al comienzo, sí. Fue uno de los primeros capítulos. Y luego Antonio quiso reescribirlo. Bueno, y cambié mi opinión totalmente al punto que hoy en día soy vegetariano. Si bien hay muchas cosas del movimiento animalista que no comparto, pero sí, yo soy vegetariano y estoy de acuerdo con muchas de las ideas que tienen algunos animalistas, con otras quizá no. Pero ese es el punto, uno tiene que revisar constantemente sus ideas y bueno, ver si siguen siendo, si aguantan la prueba del tiempo, de los cuestionamientos, y si no la aguantan, pues pasas la página y a otra cosa. Por eso nos gustan tanto los creyentes que nos siguen,
porque son capaces de escucharnos y de evaluar su fe, y está bien. Y si sigues teniendo esa fe después de ese ejercicio, perfecto, pero lo has hecho. Y bueno, ese ha sido un poco nuestro repaso de nuestros videos preferidos o más controversiales en preguntas incómodas, pero ha llegado el momento de hablar de cine con nuestra sección Cine versus Cine. Dos películas que tienen mucho que ver con lo que se está viviendo en Estados Unidos y el tema racial. La que yo traigo y pongo sobre la mesa es una que se llama In the Heat of the Night, una película de los años 70, si no me equivoco. Bueno, es la historia de un policía negro que va a visitar a su familia en un pueblo del sur de Estados Unidos. Justo ese día hay un asesinato a un hombre blanco de buena posición. ¿Y de quién sospechan? Del negro. Que además no vive ahí, es un pueblo pequeño, entonces, pues claro, ha venido alguien de fuera, es de color, pues listo, tenemos al asesino. Sí. Es fácil, es muy fácil, hasta yo puedo ser inspectora de la policía. Pues resulta que el protagonista en realidad también es policía y aparentemente un policía muy bueno. Cuando la policía de este pueblo del sur descubre quién es, pues se quedan un poco como confundidos porque no pueden creer que un negro sea policía y además sea un policía muy bueno. De hecho no saben cómo tratarlo. Al comienzo lo tratan como suelen tratar a la gente de color en su pueblo, que es con brutalidad. Una vez que descubren que es policía, pues quedan un poco en shock, pero siguen maltratándolo. Y es como, sí. Oye, no, que es policía, que no puedes hacer esto. Y bueno, al final, por supuesto, el negro ayuda a la policía de los blancos a resolver el crimen. Pero es genial porque le dice que al que está a cargo de la investigación en el pueblo todo el tiempo lo está encaminando por el camino correcto y el otro está obstinado en no hacerle caso porque claro, es que es negro. Sí. Pues sí, es muy buena la película, si no la han visto, si son de los que se espantan cuando ven una película un poco más atrás de los 90, pues no, es bastante buena. La otra que quería mostrar, que tiene un tono bastante más jocoso y bastante más comercial, para que no digan que somos unos malintensos, es Figuras Ocultas. Es bastante reciente y trata de 3 mujeres de color que estuvieron detrás de la carrera espacial en los tiempos de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Por supuesto, ellas estaban por la parte de Estados Unidos. Actúa Olivia Spencer, por cierto, actriz que nos gusta bastante. Y ellas son mujeres calculadoras. Claro, trabajo que ahora podría ser perfectamente una computadora, pero en aquel entonces no había esta tecnología. Y son brillantes. Las 3 mujeres, bueno, hablan del equipo también al cual ellas pertenecían, pero de ellas 3 en particular trata la película. Y son mujeres brillantes. O sea, a mí me preguntan cuánto es 9 por 8 y me quedo un poco en blanco, pero ellas hacían cálculos bastante más complicados que eso. Y muestran, bueno, cómo era difícil ser mujer y negra y además dedicarte a una carrera científica, pues digamos que eran bastante determinadas en lo que hacían. Así que también muy recomendable. Muchísimas gracias por pasarse por aquí. Pueden escucharnos en iVoox, Spotify o en YouTube. Un saludo Illuminati para todos. Y hasta la próxima. Chao.